Conversábamos con el periodista Andrés Pirayol, que se encuentra precisamente en Brasil, y a quien conectamos de nuevo a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews, sobre las posibilidades de extraditar a Jair Bolsonaro. Si hay piso jurídico, legal, efectivamente, para pedir la extradición, ya sea en el marco de una investigación incluso, o que por el contrario se pudiera llegar para sostener el acuerdo político que está detrás de Lula. Vamos a conversar un poquito más de eso. También el no molestar, se podría acordar no molestar al exmandatario Jair Bolsonaro. Cuéntanos tú, Andrés. Sí, bueno, no molestar no está en los planes de la política acá. Lo que se escuchó ayer en el Congreso, desde el vicepresidente del Senado, pero también de otros senadores que sostienen al gobierno de Lula en este momento, es que, bueno, el silencio que Bolsonaro sostuvo desde que perdió las elecciones jugó un rol en estos hechos de violencia y terrorismo que hemos visto en el domingo. Entonces, no molestar no está sobre la mesa. Lo que pasa es que el pedido que hizo un senador y sostenido por otros senadores a la Suprema Corte para que la Suprema Corte le pida a Estados Unidos que extradite al exmandatario también no tiene base legal. Es más un hecho político de afirmar una posición de que la política considera a Bolsonaro lateralmente responsable sobre lo que sucedió en el domingo. Ayer nosotros escuchábamos de algunos senadores del grupo de izquierda, del grupo del PT, en especial el senador Rogerio Carvalho, que durante la reunión entre los líderes de partidos en el Senado, el senador Flavio Bolsonaro, porque es hijo de Bolsonaro, pero también es senador hasta el 2026, trató de intentar convencer a sus colegas que el expresidente no tiene nada que ver con la invasión. Y bueno, no tuvo mucho éxito porque hay una percepción de la política que si no fueran por las declaraciones, por todo lo que hizo Bolsonaro en los últimos años con respecto a cuestionar la democracia, cuestionar la Suprema Corte e instigar a sus apoyadores que de hecho hagan hechos de ataque a la Suprema Corte, de ataque a las instituciones. Lo que sucedió el domingo no sucedería. Entonces, esa es la visión que gran parte de los senadores, principalmente de centro izquierda y también de izquierda, tienen sobre lo que sucedió en el domingo. Entonces, lo que nosotros podemos escuchar desde este punto de vista muy inicial de la investigación, porque recién empieza esa investigación específica sobre los hechos de terrorismo en el domingo. Lo que nosotros podemos escuchar es que sí, Bolsonaro está involucrado, por lo menos inicialmente, como un ingrediente, como algo que suma a este conjunto de factores que llevó a los hechos del domingo. Y también el Senado, específicamente el próximo Senado, porque el periodo de los senadores en Brasil, el periodo del Congreso, termina el 31 de enero. Entonces, en febrero, se inicia la nueva legislatura con nuevos diputados y nuevos senadores electos. Y bueno, en ese nuevo Congreso, se va a instalar, o por lo menos es la intención de que se instale una comisión de investigación parlamentaria, que es como más o menos como sucedió con la comisión de investigación de la pandemia en el año que pasó. Y también más o menos como lo que sucedió en Estados Unidos con la comisión del Congreso que investigó a la invasión sobre el Capitolio. Y en esa investigación, que más en política, claro, también jurídica, porque también tiene poderes judiciales y también tiene poderes de indiciar a personas, de poder de denunciar personas ante la justicia, en esa investigación me parece que hay un camino, una intención de involucrar a Jair Bolsonaro más profundamente, porque es más política. Entonces, bueno, claro, ahí hay más espacio para manejar lo que la política tiene de impresiones de ese momento histórico que vivimos acá. Claro, hay que recordar que efectivamente, como tú lo señalabas, tanto Flavio Bolsonaro como el propio Jair Bolsonaro en ocasiones anteriores llamaron a los movilizadores, a quienes se movilizaban a favor de ellos, a precisamente atacar, no literalmente, pero a ir en contra de la Corte Suprema. Las movilizaciones de septiembre del 2021, 2022 fueron llamativas en ese sentido, y puede ser que una revisión posterior de los hechos permita definir
que al menos el presidente Jair Bolsonaro tenga que ser investigado y en ese contexto ser llamado a declarar. ¿Se sabe si Jair Bolsonaro, por ejemplo, tiene planes de volver a Brasil para apoyar al mundo político en la búsqueda de quienes son responsables, que pudiera ser una contribución, que diera cuenta de cómo Jair Bolsonaro efectivamente está en contra, no solamente lo dice, sino que además contribuye también, porque tendrá datos, sabrá quiénes son las personas que lo apoyaban, se habrán comunicado con él, se habrá reunido con ellos, también se reunió con ellos en algún momento para contribuir en la investigación y persecución de quienes formaron parte de la organización y financiamiento de los bolsonaristas radicalizados que asaltaron los tres poderes, las tres instituciones. Mira, Lucía, Bolsonaro, antes de que todo lo que sucedió en el domingo, ya era sujeto, ya estaba bajo 5 investigaciones bajo la Suprema Corte. Y siempre tuvo muy presente el miedo de ir a la cárcel, de que la Suprema Corte, el juez Alexandre de Moraes, determinara su detención por los distintos delitos sobre los cuales ya viene investigado, como organizaciones de fake news, de desinformación con relación al proceso electoral. También es investigado por filtrar documentos secretos sobre el sistema electoral brasileño, como en un intento de poner desconfianza, de minar la confianza del público en el sistema. Y también es investigado en el Supremo Tribunal Federal por desinformación, por informaciones falsas que difundió cuando era presidente sobre la pandemia. Fue denunciado sobre eso por la Comisión Parlamentaria del Senado, y esa investigación sigue en el Supremo Tribunal Federal, que también eso también asusta a Bolsonaro. Entonces, desde que era presidente hemos escuchado de distintas fuentes, distintos aliados del presidente. Bueno, el presidente tiene mucho miedo de ser detenido, de ir a la cárcel. Y no es por acaso que Bolsonaro en distintas oportunidades el año pasado ha mencionado la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que bueno, al final de su gobierno fue detenida por según las autoridades bolivianas, haber hecho parte de un golpe. Y Bolsonaro muy frecuentemente menciona este precedente como algo que pueda suceder. O sea, ¿tú crees que no tiene intenciones de volver a Brasil? Sí tiene intenciones de volver a Brasil porque, bueno, desde el principio de su viaje a Estados Unidos era más bien un viaje de vacaciones, entonces tomaría un tiempo para descansar en Estados Unidos, pero volvería. Todas las indicaciones que nosotros teníamos desde su equipo era que volvería de Estados Unidos a Brasil como en un mes o como máximo 3 meses. Eso escuchamos de distintas personas que son cercanas al presidente. Y recién el presidente informó, posteó en sus redes sociales, también su mujer, Michelle Bolsonaro, también informó que el presidente está enfermo, que dio baja en un hospital en Florida. Y puede ser que eso incluso anticipe sus planes de regresar, porque su equipo médico está en Brasil, no está en Estados Unidos, y bueno, ahora no es más presidente, tiene que llevar los costos de su tratamiento él mismo. Entonces puede ser que ese episodio médico, ese episodio de salud anticipe el regreso del presidente. Pero antes de los incidentes del domingo, todas las indicaciones eran que volvería a Brasil después de ese periodo de vacaciones en Estados Unidos. Veremos entonces qué es lo que pasa con el expresidente Jair Bolsonaro, si efectivamente se mantiene o no, anuncia un regreso más temprano a Brasil para colaborar. En una de esas sería una muy buena señal con la investigación en torno a quienes financiaron y organizaron a los asaltantes a los 3 edificios de los poderes del Estado en Brasil. Muchas gracias, Andrés Pillaroli, por esta conversación. Estamos atentos y atentas también a lo que nos puedas contar más adelante. Que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.